Aquí tenemos el tema de que Marco Rubio responde a la reforma de Díaz-Canel diciendo, oye, están priorizando el control total sobre la libertad. Y tan cierto como eso. O sea, ellos con tal de mantener el control, dejan entrever algunas reformas económicas, son capaces de privatizar toda la isla, pero de hecho, ¿quién va a quedarse con esas propiedades? La inmensa mayoría se va a quedar en manos de funcionarios del Partido Comunista, del Departamento de la Seguridad del Estado, del MINFAR, del MININ, o sea, como siempre. Ya esto lo hemos visto antes, lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto en la Nicaragua de Daniel Ortega cuando perdió el poder la primera vez, la piñata, cómo se repartió, o sea, ya esto lo hemos visto. El tema es que en la Asamblea General de la OEA en Panamá, el subsecretario de Estado, Christopher Landó, fue aún más directo y declaró que Cuba es un Estado fallido y sentenció que el régimen no tiene otra opción más que hacer reformas económicas y políticas de inmediato. O sea, no hay tiempo para después, no hay ningún chance. La pregunta es, Landó dijo en la OEA que Cuba no tiene otra opción que reformarse. ¿Crees que el régimen está realmente contra la pared o que todavía tiene cartas en las mangas para sobrevivir otros 10 años más? En mi opinión, se le acabaron las cartas. México está presionado, claro, está tratando de colarse por aquí, de repente poner billetes de los narcotraficantes por allá para que entonces que inviertan en Cuba y que todo parezca como que está marchando bien. O sea, México y la presidenta Claudia Sheinbaum siempre es la pala, es ese amigo del delincuente que está dispuesto a mostrarle a los demás, a los que van a estafar, por supuesto, que está dispuesto a mostrarle cómo el negocio funciona, como si es el juego este de la bolita en 3 vasitos, siempre la persona tiene una gran posibilidad de ganar y por lo tanto pagar y pagar más. Y para eso México y la presidenta Claudia Sheinbaum se prestan a levantar el vasito siempre que tiene la pelotita y decir, ve, esto es un negocio genuino, esto es un negocio espectacular. Nada como invertir con el gobierno de La Habana, como le llaman ellos. Entonces, pero sin embargo, fíjense que Díaz-Canel, el puesto a dedo, pone límites de nuevo a todo tipo de reformas que se pone y de nuevo, es muy claro, señores, o sea, pone límite a la reforma que se están anunciando y de nuevo no lo oculta, no lo disfraza, no dice, no, tranquilo, vamos a abrirnos en el terreno de la economía ahora y más tarde vamos con el tema político, no te preocupes, vamos a liberar presos políticos, vamos a convocar elecciones libres, no. Te lo están diciendo a las claras, lo han dicho siempre y lo mantienen. Cuando la dictadura cubana habla de que vamos a negociar, pero sobre la base de respeto mutuo, no vamos a cambiar, no sé qué, ya tú sabes, señores, Estados Unidos no tiene nada que negociar con esta gente. Vamos a escucharlo un momentico para reaccionar a este video. ¿Pudiera pensar que después de estos cambios en materia económica pudiera haber un cambio político que estuviera sobre la mesa? Yo creo que ellos tienen que estar convencidos de que en Cuba hay una unidad ideológica, hay una unidad revolucionaria, hay una unidad de pensamiento y hay una unidad de acción. Y que la revolución siempre ha demostrado capacidad para transformar, para avanzar, pero siempre con un objetivo bien definido, que es perfeccionar el proceso de construcción socialista. O sea, la revolución está dispuesta a avanzar, a permitir las invenciones, pero siempre con un objetivo, no perfeccionar nada, sobrevivir, anclarse en el poder, que la cúpula no pierda sus privilegios. Y para eso, como he comentado antes, son capaces de todo tipo de reformas económicas. Ya lo hizo China, ya lo hizo Vietnam, y mantienen un régimen totalitario con todas las de la ley, siguen encarcelando a los ciudadanos por temas de libertad de expresión, que no hay absolutamente ninguna libertad de expresión en estos regímenes autoritarios o totalitarios, y Cuba quiere irse por ese caminito. O sea, abren económicamente, pero políticamente están diciendo desde ya, oye, no hay la más mínima intención, no tenemos el más mínimo interés, no vamos a cambiar absolutamente nada. Nos vamos a quedar en el poder y ese es nuestro objetivo fundamental. Es avanzar hacia el socialismo, es lograr la prosperidad que este país quiere. Pero ahí hay un espacio para que entidades norteamericanas, para que empresarios norteamericanos inviertan. Hay toda la posibilidad de trabajar en temas comunes, en materia de cooperación, que los hemos puesto.
sobre la mesa, que no ha sido el único momento en que eso se... O sea, todo tipo de reformas económicas, cero de reformas políticas. Con razón, señores, no puede haber diálogo con esta gente, para nada. Ahora, vamos a ver un videito que me parece importante, que es cómo el puesto a dedo reconoce, cómo este títere Díaz-Canel reconoce que la política de máxima presión de los Estados Unidos está funcionando, porque acaba de obligar al régimen a acelerar reformas, algo que ya previamente Díaz-Canel había negado diciendo, no, de todas maneras hubiéramos llegado aquí, lo que pasa es que de otra forma, pero sí, esto lo íbamos a hacer de todas maneras. Pues ahora dice en esta entrevista, no, sí, claro, si no nos presionan no hacemos ni hostia. O sea, estas reformas económicas que buscan limpiarle la imagen al régimen cubano, básicamente, y lo dice de nuevo, el puesto a dedo lo admite por primera vez, han sido forzadas por los Estados Unidos, por la administración de Donald Trump. Vamos a escuchar un momentito. Es una respuesta a las consideraciones o presiones de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano, que incluso lo ha llamado ineficiente. ¿Es esto una respuesta a Trump? A ver, siempre hay una manipulación. Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana, Cuba es... O sea, no, Trump no manda en Cuba, Trump es soberana. Pero, vamos a ver el pero. Defiende su autodeterminación. Y como yo te decía, este es un proceso que es consecuencia de cosas que ya se venían discutiendo en los últimos 10 o 15 años. La situación de máxima presión que tenemos en estos momentos lleva... Y miren ahora, la situación de máxima presión, vamos a escucharlo. O sea, sí, pero no. O en este caso al revés. No, pero sí. Hay una situación de máxima presión y tenemos que hacer cosas. Vamos a también a un poco acelerar, a decidirnos más rápido, a tener que hacer algo, pero no porque estemos cediendo a la presión de Estados Unidos, sino porque estamos buscando cómo... O sea, los presionaron a acelerar las reformas económicas. Más claro, ni el agua. Nosotros sobrepasamos esas presiones sin poner en juego la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestro país, que pasa también por las decisiones de nuestro pueblo. Pero siempre el enemigo, que ya estamos acostumbrados a su mente. O sea, no nos presionaron, pero el régimen está corriendo, nada, simplemente porque quiere correr, porque iba a llegar ahí eventualmente. Desde hace 15 o 20 años estaban hablando de eso y ahora da la casualidad que en este 2026 se da el acelerón tremendo de esas reformas económicas. Pero de nuevo, todo es casualidad, no hay presión a los Estados Unidos, pero claro, sí reconoce que hay una presión intensa y que eso como que los ha obligado a acelerarse un poquito. O sea, ya sabemos por dónde viene. Vamos a mostrar algo rapidito acá. Vamos a ver ahora un videito donde el puesto a dedo se pronuncia sobre franquicias como McDonald's o Burger King. Vamos a ver un momentito. Aquí sin ningún tipo de problema. Pero fíjate, todo tiene los mismos conceptos. Es que todos estén en condiciones de igualdad. Porque estamos hablando de franquicias de marca extranjera, pero también estamos hablando de franquicias cubanas en el exterior. También. O sea, es que no tiene sentido. Si uno apoya... Oh, espérate. Están hablando de autorizar franquicias extranjeras dentro de Cuba. Si venga McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, todo. Pizza Hut, Domino's Pizza, todo el mundo. Pero las franquicias de ellos, no sé cuáles son, van también a establecerse en los Estados Unidos y en terceros países sin ningún tipo de restricción. O sea, nosotros damos, pero ustedes dan. No sé cuáles son las franquicias, pero ya me las imagino al Cangrejo inventando su franquicia, pagándole a un testaferro, Sandrito Castro por el otro lado, el Tuerto por el otro lado, y la gente de costumbre, la gente de siempre, aquel actor de las 2 o 3 charcuterías, sacando su charcutería para vender en España, en todas partes, porque son franquicias, nada así. Si los americanos y los demás inversionistas pueden invertir en Cuba y abrir franquicias, el gobierno, por medio de sus testaferros, también debería poder hacerlo según la ilusión que se hace este mecanismo. Y a la inversión extranjera, no tiene sentido que tú no apoyes la inversión de tus nacionales, en cualquiera de las modalidades. Si tú das posibilidades para la inversión extranjera, tienes que dar facilidades para el empresariado y para los negocios nacionales, sean estatales o sean privados. Tú no puedes tener la inversión extranjera con un grupo de ventaja, con un grupo de posibilidades y tener atrapado la empresa estatal socialista o tener atrapado el desempeño de los emprendedores privados o... En fin, la trampa perfecta. Ustedes vengan, que nosotros vamos. Bueno, primero que todo tendrían que quitar la ley Helms-Burton y ese es un tema ya más complicadito, ¿no? Pero ellos siguen soñando con eso y por lo menos
pone en la mesa a ver qué sucede acá. Ahora, en este tema, precisamente quiero compartir con ustedes un post que me parece extremadamente interesante porque para mí es algo que está incidiendo en cómo se comportan los cubanos hoy. El post dice, aquí aguantando a ver si acaba de venir Trump y termina esta pesadilla. La gente no se tira a la calle en masa porque tiene esperanza de que Estados Unidos invada Cuba. Los fines de semana se viven con expectativa de que algo pase, pero nada. O sea, como de costumbre, el cubano, tristemente, con la boca abierta, esperando a que le lleven el alimento, en este caso esperando a que le lleven la libertad. ¿Para qué se van a arriesgar dentro de Cuba? ¿Para qué hacer una manifestación masiva que abarque todos los municipios o la mayoría de los municipios, tomar el poder, mostrarle a los Estados Unidos y al resto del mundo que ese pueblo quiere libertad? Si simplemente se la van a dar, que esperen un poquito, aguanten callados, se meten debajo de una piedra y no pasa nada, tranquilo, aguanta ahí un poquito. ¿Cuántos son? 5 meses, no importa, hemos aguantado 67 años, vamos a aguantar un poquitico más, que va a venir alguien a sacarnos las castañas del fuego. Ahora, ese que viene a resolver lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer, entre otras cosas, ok, vienen todas las explicaciones, represión, estado totalitario, el otro día me escribían personas vulnerables, pero ¿de qué estamos hablando? Si la inmensa mayoría de la gente que protesta abiertamente en las calles no pueden ser más vulnerables, son madres embarazadas, niños menores, ancianos que a duras penas se pueden sostener de pie, y usted me habla de que como hay personas vulnerables en Cuba no se pueden sublevar. Entonces, los casos que yo he conocido en la oposición, en la lucha vertical con el régimen, inválidos, cojos, mancos, ciegos, no se hubieran podido, porque yo soy ciego, porque yo soy manco, porque yo soy cojo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy cojo, yo me hubiera quedado en mi casa y hubiera dicho, no puedo, porque tú sabes, soy una persona vulnerable. Y además, déjame esperar con la boca abierta, que esto me van a poner el bocadito aquí. Es más, le voy a dar mi dirección para que me manden el paquete que me toca. Pero fíjense, queremos que hagan las cosas como nosotros queremos. Que desde el principio nos pongan comida gratis en todos los establecimientos para nosotros tener acceso, porque imagínate, somos una población vulnerable, no tenemos acceso. Trabajar, no, aquí no vale la pena trabajar. No, ni ahora ni luego, porque de nuevo, en la transición todavía los empleadores pagan muy mal, no vale la pena. Como ahora conozco muchos casos que dicen, estudiar, ¿para qué? Si aquí en definitiva, conseguir una carrera universitaria no tiene sentido, no te van a pagar nada, vendiendo limones ahí en una acera ganan más dinero. Y señores, cuando uno estudia, cuando uno se prepara, el nombre te lo dice, te estás preparando para el futuro, no necesariamente para vivir bajo el régimen castrista, no necesariamente para seguir en estas condiciones. Usted está acomodando su mente, como decía Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, está acomodando su cabeza para que empiecen a entrar los conocimientos y tu mente se abra a nuevas perspectivas. No es que a mí me haya servido estudiar derecho penal o civil o no sé qué. No. Es que la mente, señores, se abre, tiene una plasticidad tremenda y te permite aprender nuevas cosas y desarrollar ese instinto, ese estímulo. En muchos casos, en algunos pueden tener 10 títulos universitarios y siguen siendo unos completos idiotas, unos estúpidos de marca mayor, y de nuevo no sirve para nada. No necesariamente la formación profesional convierte a la gente en emprendedores, ni mucho menos. Hay gente que no ha estudiado y sin embargo son unos tremendos emprendedores, tienen lo que se llama la ciencia de la calle. Se celebró en Miami la primera audiencia contra el piloto que tenemos aquí y que participó en el derribo de Hermanos a Rescate. ¿Él disparó? No. De nuevo, Pardo, que es su apellido, no disparó contra ninguno de los pilotos de Hermanos a Rescate, pero este señor, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, sí
persiguió a la tercera avioneta, la que tripulaba José Basulto, y sí los persiguió, y si le hubieran dado la orden de derribarla, lo mismo en aguas nacionales que internacionales, no importa, de destruirla, de asesinar a estas personas completamente desarmadas, lo hubiera hecho. Un hombre con un rango de teniente coronel en la Fuerza Aérea, señores, es un tipo que toma decisiones y que tiene que haber llegado ahí después de una serie de misiones exitosas y de entrenamiento. Es un individuo que está dispuesto a seguir órdenes, sean los que sean. Pues básicamente la audiencia duró apenas 8 minutos. González Pardo se declaró inocente, me imagino que para negociar ahora, y dijo que no tiene ingresos para pagar un abogado. Y por supuesto la corte le asigna un abogado de oficio, y el dato clave lo da precisamente el abogado Alfredo Izaguirre. El piloto podría negociar una reducción de condena a cambio de testificar contra los demás acusados, incluyendo a quién, a Raúl Castro. Vamos a entrar en el tema de las bases chinas, las bases de espionaje chinas en territorio cubano. Vamos para allá. Y se trata, señores, de que está confirmado. En Cuba en estos momentos hay 4 bases chinas y 2 bases rusas de espionaje. Y todas, absolutamente todas, han estado creciendo en los últimos años. Principalmente una base china que ha multiplicado sus antenas y por lo tanto su capacidad de espionaje. ¿Cuándo lo ha hecho? Entre el 2025 y todo lo que va del 2026. O sea, que mientras el régimen castrista echa para atrás, dice que lo están asfixiando, que no puede más, sigue propiciando, sigue participando en la ampliación de estas bases chinas, principalmente en la ampliación de esta influencia y de este poder. ¿Para qué? Posiblemente para usarlo como apalancamiento para negociar con los Estados Unidos, porque por supuesto los Estados Unidos no se van a meter con China, sí va a tener que negociarlo con ellos si estas bases continúan o son removidas del territorio nacional cubano. Habría que ver. Pero señores, hasta este momento sí se reporta hasta el 22 de mayo, según el Wall Street Journal y determinados centros de inteligencia, que como mínimo están identificadas 4 bases de espionaje chinas y 2 bases de espionaje rusas. Además, Rusia mantiene 2 estaciones GLONASS en la isla, capaces de interferir y monitorear satélites. De hecho, el analista Néstor Carbonell, veterano de la Brigada 2506, fue muy directo. Esta no es una información de opositores, ni de gente contraria al régimen, ni de gente que quiere crear conflictos para la dictadura. Esta información viene de las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Aquí no hay conflicto de intereses, aquí no hay ningún tipo de manipulación por parte de la oposición o de cualquiera que queramos ver a la dictadura caer. Tan simple como. Ahora fíjense, en medio de esto, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum, ya sabemos por dónde va, como siempre, aplaudiendo y apoyando al 100% con su gobierno a la dictadura castrista. A ella le parecen espectaculares todas estas medidas que se han anunciado de privatizar hasta la risa en Cuba. A ella le parece esto genial. ¿Por qué? Entre otras cosas. Vamos a verlo un momentico y reaccionamos a esto y lo compartimos con ustedes de inmediato. Confirmó que su gobierno trabaja para reanudar el envío de petróleo a Cuba, una decisión que vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles en la relación entre Ciudad de México y Washington. La diferencia es que ahora el combustible no saldría directamente de la petrolera estatal Pemex, sino a través de empresas privadas con operaciones comerciales. El mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba. Entonces está trabajando ya desde hace un tiempo en ello y pues esperamos que... O sea, el objetivo es el mismo, darle oxígeno a la dictadura, sostenerlo, así sea robándole al pueblo mexicano. O sea, con el dinero de los impuestos del pueblo mexicano, con el dinero de los mexicanos, se está sosteniendo a una dictadura agonizante, principalmente por afinidad ideológica y también política. Recuerden que estos regímenes autoritarios como Cuba son expertos en
enviar, en exportar agentes de influencia, agentes de seguridad del Estado que protegen a estos presidentes, que protegen a esta gente que se siente mucho más segura, custodiada por el régimen castrista que incluso por las propias fuerzas de seguridad mexicanas, y además tienen asesores de inteligencia, tienen todo un cónclave ahí de analistas que provee el régimen cubano a cambio de ayuda, petróleo, dinero y todo lo que necesite. El mismo esquema de Venezuela, que de nuevo se ha trasladado masivamente a México a pasos agigantados para que México sea el sustituto, el proveedor de la dictadura castrista ante el colapso de Venezuela, y que Venezuela, bajo la presidenta designada por Donald Trump, no puede seguirle enviando petróleo. Por lo tanto, ¿qué dice Claudio Sheinbaum sobre esto? Las 176 reformas económicas son muy importantes. Llamó a los empresarios mexicanos a invertir en Cuba y ahora va a seguir enviando petróleo, pero ya no usando Pemex, sino empresas privadas que van a su vez a entregarle este petróleo, a suministrar este petróleo mexicano, no al gobierno de Cuba, no, a las MIPYME y a otras empresas privadas dentro de Cuba. O sea, empresas como la de la hija de Mariela Castro, de empresas como las que están bajo la influencia de Gaesa, etcétera, etcétera, el mismo perro con diferentes collares. Ya no es directamente al gobierno cubano, al régimen castrista, sino ahora es a sus testaferros exactamente para que hagan lo mismo, sobrevivir. O sea, con esto Claudio Sheinbaum se alinea una vez más con los peores intereses del pueblo cubano, conseguir apoyando la dictadura que le ha robado y que ha masacrado los derechos de los cubanos durante casi 70 años. Por lo tanto, con esto reanuda el envío de combustible, pero ya no es Pemex, ya no es el gobierno americano, ya son empresas privadas que le van a vender a otras empresas privadas dentro de la isla. Ahora pregunta, ¿quién le va a pagar a esas empresas mexicanas si las que están dentro de la isla no pagan? Adivinen quién, el gobierno mexicano, el mexicano de a pie que no se entera precisamente por unos acuerdos ultra secretos que Claudio Sheinbaum insiste en no revelar. Aquí hay toda una narcotrama de mucha gente involucrada, pero que hacen que la presidencia de México esté en manos del régimen castrista y lo sigan ordeñando como quieran, y ellos con total complicidad. De hecho, fíjense que mientras México tiende su mano al mundo empresarial, de nuevo entre comillas, que se supone que existe en Cuba, la minera canadiense Cherry anunció el cierre de su refinería en Alberta, una operación conjunta con el régimen cubano para procesar el níquel en Moaging. Recuerden que estamos pendientes de qué va a pasar con esta empresa Geelong Capital, que ha firmado un memorando de entendimiento de 120 días para tener el derecho exclusivo a comprar las acciones de Cherry en Cuba. Vamos a ver qué pasa durante estos 120 días, que más o menos si contamos, estaríamos hablando de septiembre, octubre como máximo. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Posiblemente en julio, agosto, septiembre, pero no más allá de octubre, que le va a permitir a Geelong Capital invertir dentro de Cuba sin temor a la ley Helms-Burton, sin temor a la OFA. Le va a permitir a Geelong Capital levantar la infraestructura e invertir como si nada, y de nuevo seguir generando millones para este magnate petrolero texano. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Aquí se está cocinando algo en el corto plazo. Pero el tema es que ninguna empresa de este nivel, que factura miles de millones de dólares todos los años, va a firmar un memorándum de compromiso para comprar acciones de Cherry dentro de Cuba, para financiar obras dentro de Cuba, prospección dentro de Cuba, si no tiene la certeza de que en los próximos 120 días va a pasar algo que le permita asimilar el control de esas acciones de Cherry. De eso estamos 100% seguros. Ahora, quiero hablar cómo, a pesar de, por supuesto, esta complicidad y todos los amiguitos de la dictadura que siempre están dispuestos a darle todo el salve habido y por haber, el pueblo cubano no da más, hierve. Todas las noches se registran decenas de protestas en toda la isla,
Ya de hecho se han multiplicado en La Habana, Santiago de Cuba, Guanabo, Regla, El Cotorro, Guanabacoa, San Leopoldo y decenas de barrios más. El denominador común es el mismo de siempre. Días y días sin agua, sin electricidad, o sea, con todo tipo de privaciones. Y de nuevo, la gente sale a las calles a protestar. Vamos a ver un momentico un videito que quiero compartir con ustedes y analizarlo después de ponerlo un momentico acá. Vamos para allá. La gente luchando para su carbón y su cosa. Muchas felicidades a todos los padres del mundo, especialmente a nosotros los de Santiago de Cuba. No, no tengo. Mire. Ay, Jesucristo. ¿Y qué es lo que lleva? Ah, carbón, mira, se lleva carbón, mira. El camión del carbón. O sea, venta masiva de carbón, la gente protestando, la gente diciendo, señores, carbón, comprar carbón para cocinar, onda siglo XIX. O sea, la dictadura cubana ha retraído a la población cubana prácticamente 200 años. Ya no existe el querosén, ya por supuesto la electricidad, el gas tampoco, y tienen que cocinar con carbón. Pero una cosa muy llamativa es que no se limitan a exigir, no se dedican solamente a exigir derechos como el acceso al agua, a la electricidad, que pagan. O sea, no es que un regalo, es un servicio que están pagando, sino también que en este caso queman un museo comunista. Vamos a hablar de eso. Las imágenes que estamos viendo, señores, de todo este edificio incendiado corresponden a la Casa Museo Orlando Pantoja Tamayo. Por supuesto, uno de estos combatientes de la Revolución Cubana, que es una institución tutelada directamente por el Partido Comunista local. La gente grita, ponga la corriente, pero también gritos de libertad y abajo el comunismo. La pregunta es, en Contramaestre quemaron un museo del Partido Comunista. ¿Crees que la destrucción de los símbolos del castrismo es un paso necesario hacia la libertad? Mi respuesta es absolutamente sí. Esta gente vive de los símbolos, de toda una iconografía que han creado, de un montón de delincuentes en muchos casos, no me refiero a todos, hubo gente que creyó en la lucha contra Batista, que ni siquiera llegó a ver al régimen establecido como tal, torturando, masacrando, reprimiendo todas las libertades, y creyó sinceramente en un cambio que era necesario derrocar a la dictadura de Batista, y lo hicieron un Fran País, un José Antonio Echeverría, nada que ver con el castrismo, nada que ver con el comunismo, sino simplemente personas que querían lo mejor para su pueblo. Entonces, habría que ver cuántas de estas personas realmente lo merecen por estar comprometidas con el castrismo y cuántas realmente no tienen nada que ver. Pero en cualquier caso, todo el que estuvo en la lucha contra Batista y que ayudó a que esta banda de asesinos y ladrones llegaran al poder, para el pueblo es exactamente lo mismo. Es cómplice de la dictadura, es símbolo del comunismo y del poder dictatorial. Por lo tanto, nadie en el momento que llevan 72 horas apagón, 3 o 4 días apagón, 6 días, 10 días sin agua, van a ponerse así, no, espérate, ¿qué me aquel? Porque déjenme consultar aquí en mi teléfono si este realmente era comunista o no, si llegó a torturar o no, si llegó a estar activamente en la revolución después de 1959 o no, no. Aquí todo el mundo se va y todo el mundo puede correr la misma suerte, porque simplemente los identifican como partícipe de esa desgracia que llegó a Cuba en 1959. De hecho, en Guanabo, en La Habana, decenas de vecinos también marcharon desde la sede del gobierno local para exigir respuesta después de semanas sin agua, sin luz y sin transporte. Han estado hasta 45 horas sin electricidad. De hecho, los vecinos compraron con su propio dinero el equipo médico de terapia intensiva del policlínico local porque el Estado no lo hizo. Y mientras el pueblo protesta en las calles,
por dentro el régimen que hace cobra, factura, como siempre. Y en ese sentido se destapa en Camagüey una red de corrupción médica. Pacientes con dólares pagan entre 300 a 500 dólares americanos para ser operados de inmediato, con todos los insumos garantizados, sin lista de espera, en hospitales donde el cubano de a pie le dicen que no hay medicina, pero al que paga, manda. Y en este caso, el que paga con dólares, más. Por supuesto, es algo que no está, 500 dólares no está en las manos de alguien que trabaja día a día, incluso que sea un neurocirujano o un científico aeroespacial. Cobra en Cuba cerca de 6,000, 7,000 pesos como máximo. Y aquí estamos hablando de unos pocos dólares. 500 dólares realmente es una fortuna dentro de Cuba. Y de nuevo, muchos médicos, lamentablemente, como siempre, en situaciones de desesperanza, en situaciones de caos y de corrupción masiva, tienen que sobrevivir, tienen que proveerle alimentos a su familia y para eso se prestan a hacer operaciones ilegales y hacer cirugías que se la pagan por detrás del telón en dólares. Esto, señores, no es nada nuevo, es algo que en los últimos tiempos se ha visto muchísimo en Cuba.